Ya. Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar el curso de Educación Cívica. Vamos a tratar el tema fundamental que se conoce como diversidad de culturas o diversidad cultural en nuestro país. Diversidad cultural. Es un tema de tipo antropológico. Diversidad cultural. Vamos a observar con ayuda de la información acerca de los antropólogos que explican que nuestro país, nuestro Perú, es un país pluricultural y metemos aquí también, disculpen que lo incluya, plurilingüístico. Lingüístico, ahí está. Lingüístico. Pluricultural y plurilingüístico. Tienen que identificarse unos con otros. Ustedes saben, jovencitos, que la antropología es una ciencia social que estudia la dimensión simbólica de la sociedad. La sociedad humana, a través del tiempo, para poder, expresar a la naturaleza, a sus congéneres, personas de su entorno, sus diversas formas de manifestación del espíritu humano y de los sentimientos, estados de ánimo, ha creado símbolos para manifestarse a la sociedad. Y esos símbolos constituyen la cultura. En símbolos de la sociedad está la danza, están las costumbres, están las creencias, están los platos típicos, es decir, la gastronomía, están las ideas también de comportamiento o normas sociales, lo que se conoce como etiqueta social, ¿no?, de una sociedad determinada. Todo eso es cultura. Entonces, vamos a ver en esta clase sobre la pluriculturalidad del pueblo peruano y vamos a ver cómo eso puede coexistir unas al lado de otras sin necesidad de dominio y al mismo tiempo el problema de la discriminación que ha habido anteriormente, ¿no? La cultura peruana ha sido originaria hasta 1532. Esta es una fecha eje porque es el año de la conquista española, ¿no? Antes de 1532, la sociedad peruana, o la que estaba aquí en este lugar, era autóctona, originaria e incluso yo diría era incorporada a través del tiempo. El Imperio incaico creó muchos símbolos de sociedad, pero también adoptó otros. Adoptó, por ejemplo, la religiosidad de los tiahuanaco, su forma de construcción, su sistema de organización social más baja basada en el ayllu que ya lo habían creado los tiahuanaquenses. Es decir, es un estado multinacional y multicultural que adquiere lo autóctono del lugar considerándolo herencia de sus hermanos mayores, hijos del sol también como ellos, ¿no? Esa hermandad los unificó y los llevó a no discriminarlos, ¿no? Quizás hayan discriminado algo por alguna u otra razón, pero sabían ellos que dominar de manera férrea, vencer totalmente, no es una buena solución, ¿no, jóvenes? Es algo absurdo vencer si mejor puedes convencer a una persona. Convencer es mejor. Ganas a un amigo para tu causa, ya no lo destruyes, lo ganas. Esa es la idea del cristianismo también. Entonces, como sistema religioso. Entonces, cuando sucede la conquista española, hay una ruptura grande, ¿no? Hay una escisión, como si fuese un rayo que hubiese partido al país. Pero los españoles también ponen su identidad cultural y se hace una mezcla de ambos. No es solamente una derrota, no es solamente una conquista, es un intercambio, es una unión de dos sistemas culturales. Y aquí la información me va a ayudar de manera interesante a comprenderlo, ¿no?
Mire usted, cuando hablamos de diversidad estamos hablando de muchas manifestaciones en todo sentido, ¿no? Usted sabe que la danza guaruna no es igual a la danza pues costeña. Y la danza costeña a su vez del norte, la de la libertad, la maya, que no es igual a la danza, pues, por ejemplo, de Camaná, de Ica o de Moquegua. No es igual. Entonces, esa diversidad, esa multiculturalidad, ¿no? Es regional totalmente, pero llega a armonizarse, no solamente porque esté en cada región del país, sino porque nos hermana algo, ¿no? Nos hermana ser coherederos de una misma historia, nos hermana ser, tener objetivos comunes, como nación, como país, ¿no? En un momento dado la religiosidad también jugó un papel unificador. La Iglesia Católica trató de unificar todo eso, ¿no? Pero dentro de la religión también pues hay diversidad, ¿no? Hay diversas variedades de cristianismo, versiones. Entonces también tenemos que asumir y tenemos que entender que hay pues diversidad en eso mismo también, en religiosidad y en ideas religiosas. Entonces esta diversidad va a traer diferencia. Ahora, la diferencia no solamente es pues racial. En un primer momento se puede decir una diferencia racial, ¿no? La guaruna, el chuncho de la selva, disculpen que le hable de esa manera, con el alto andino en el color de la piel y con el costeño. Y el costeño en sus diferentes gradaciones, ¿no? No es lo mismo un costeño pues de Piura que un costeño de Lima, de otro sector. No es lo mismo en el sentido racial, en la raza, en el color de la piel, ¿no? Pero yo creo que eso queda largamente superado por, al menos en los tiempos actuales, queda superado por la globalización que hay. Nuestro objetivo común es construir un país. Y cuando hablo de construir, hablo en el trabajo. Lamentablemente, el dinero es necesario en toda la sociedad y el dinero sin querer unifica también a las personas, ¿no? Nos unifica el deseo de superación. Usted está estudiando, desea superarse, ese deseo de superación unifica, es una unidad dentro de la diversidad. Muy bien, entonces vamos a ver que hay por ejemplo, dentro de nuestro estudio del mestizaje racial y cultural peruano, hay un personaje que sobresale y está en su información. Ese señor se llamó José María Arguedas. No solo fue escritor, José María Arguedas. José María Arguedas. No solo fue, pues, un escritor, como digo, un literato, como Vargas Llosa. No. Fue también un antropólogo, fue un estudioso de la sociedad peruana. Pero él se especificó más, se orientó más, incidió más, ¿no? Se especializó en la raza india, ¿no? Por eso se fue un indigenista completo, ¿no? El indigenismo. Fue un indigenista completo. El indigenismo es una corriente no solo literaria, sino cultural que trata de reivindicar o enseñar al mundo el valor de la raza india, de la raza peruana. Qué interesante, ¿no? Ante los años de discriminación que ha tenido el pueblo peruano, que es el originario del Perú y creador de nuestra cultura, ¿no? No está de más decir, pues, Imanaya Cascanqui, ¿no? No está de más decir pajarín cama, ¿no? Buenos días, buenas noches o hasta luego, ¿no? Porque reivindicar ese idioma, por eso hablo de la plurilingüística del pueblo peruano, es pues identificarse con ellos, ¿no? El aymara, ¿no? El bora también, ¿no? Howey, Howey en bora, ¿no? Buenas noches, ¿no? Creo que nos da a entender que ese tipo de hombres, ¿no? Del Ande peruano, autóctonos, fueron los que crearon eso, ¿no? Gente, qué bonito, va a haber Machu Picchu, ¿no? ¿Quiénes hicieron eso?
Fueron nuestros antepasados. Fueron hombres de raza cobriza los que hicieron eso. Caucásicos de piel quemada, no morenos, pero ¿no? De raza india, que hicieron esas construcciones, ¿no? No solamente está detrás de eso la fuerza, jovencitos, ni los miles o millones de hombres que han llevado las piedras. Está la inteligencia de hombres, también indios, que han sabido hacer caminos, puertas trapezoidales, ¿no? Ventanas, hacer coincidir la piedra de tal manera que sea exacta, ¿no? O sea, es todo un conjunto de cosas que uno se asombra. Acueductos, canales, caminos, tambos, chulpas, ciudadelas, fortalezas como Sacsayhuamán. Los españoles se sorprendieron, aquí no entra batería. ¿Esto qué cosa? Eso es una mole, un sistema defensivo que si usted lo ve desde el cielo es un sistema de muy buena protección, bien denteado, bien perfectamente delineado. No tiene nada que envidiar a los acueductos de Segovia en España que crearon los romanos, no tiene nada que envidiar pues a la muralla china, no tiene que envidiar a la Puerta de los Leones de Knossos de los antiguos cretenses, ni tampoco mucho menos a las pirámides, ¿no? Y está acá, y es obra de nuestros antepasados. Los españoles vinieron a civilizarnos si ya éramos inteligentes. Bueno, entonces jóvenes, miren, Arguedas, pues, por su experiencia personal de niño, llega a desarrollar ese amor grande por lo indio y autóctono, ¿no? Y lo expone al Perú, en obra literaria y en estudios y en artículos antropológicos, que él llevó a cabo, ¿no? Esa integridad, pues, o esa manifestación de unidad dentro de la diversidad, deja de lado toda forma de intolerancia, ¿no? Deja de lado toda forma de querer, pues, hacer supremo una raza o una idea contra la de los demás, ¿no? Se han creado sociedades, ¿no? Hay una sociedad mestiza aquí en el Perú que revaloriza eso, ¿no? Miren cómo revalorizamos al indio, esa comida ancestral, la pachamanca, que es la forma más antigua de cocinar alimentos que ha habido, ¿no? Y creado en el centro del Perú, ¿no? Y cómo esto ha llegado a ser, pues, un motivo de orgullo, ¿no? De un motivo de estudio internacional, ¿no? De diversos platos típicos, ¿no? Tanto del norte peruano, ¿no? El ceviche tan conocido, ¿no? A nivel latinoamericano y mundial, tuvo su origen, al menos dentro de la cultura peruana, ¿no? Autóctona en la costa del Perú, ¿no? La forma de cocinar el pescado, ¿no? De una manera tan natural, ¿no? Y tan sabrosa, y al mismo tiempo aprovechando sus vitaminas, ¿no? Bueno, denota también su antigüedad por lo simple que es, ¿no? Entonces vamos a ver que en el mundo también hay ejemplos que manifiestan unidad dentro de la diversidad. Esa unidad mantiene etnias en todo lugar. El Perú también tiene todo eso, ¿no? Las comunidades selváticas, las comunidades andinas y la forma de manifestaciones en la costa peruana, ¿no? Ese país es la India. La India, con cerca de 1.000 millones de personas y salvando muchísimos problemas económicos y sociales que usted puede imaginarse con tal cantidad de población y con un tamaño tan pequeño, comparando con China, la India, pues, está logrando eso, ¿no? Está tratando de elevar por encima de estas diferencias la tolerancia que debe haber, ¿no? Y afortunadamente la sociedad occidental, es decir, la que es practicada tanto por Europa y Estados Unidos y América del Sur, América Norte y Sur, que estamos todos, la sociedad occidental, tiende a ser más tolerante, tiende a ser más contemporaneiza las cosas, tiende a ser más igualitaria, ¿no? Ante la ley. Para la sociedad occidental actual que tenemos, ¿no? Nosotros, lo fundamental, lo interesante es el progreso de la sociedad. Y ese progreso
tira al tacho toda forma de discriminación. ¿Por qué? Porque toda persona es valiosa. Toda persona sirve. Por encima de diferencias raciales, religiosas, etc. Sirve. Toda persona sirve. ¿Y sirve para qué? Sirve para sí misma como idea de progreso, desarrollo personal en la vida, su sentido de superación personal y al mismo tiempo la superación de una comunidad, de un barrio, de un distrito, de un país. Dejar de lado y muy atrás la discriminación y las formas pues, de degradación, alcoholismo, delincuencia, prostitución, etc. Superación, jóvenes. Entonces, la globalización tiene ese efecto, diría yo, positivo, ¿no? De igualar a las personas. Y eso está logrando la sociedad de la India, ¿no? Lo importante en la sociedad de la India es que los gobiernos, no solo los gobiernos, la propia sociedad, las propias personas vayan creando formas de ingreso que les aprovechen para vivir. Por ahí puede estar la superación de toda discriminación, de todo racismo, de todo dolor y de toda fuente de sufrimiento. El trabajo como fuente de riqueza, el trabajo como fuente de superación. Y eso tienen que hacerlo. Por supuesto, hay cosas también aleatorias, ¿no? Planificación familiar, respeto a las normas, un Estado de Derecho donde impere la ley y el orden, ¿no? Donde impere la justicia y donde los poderes públicos sean separados y cada uno cumpla su función y usted mismo también la suya. Entonces, todo eso incide en lo que es la India. La India es una economía que a pesar de su diversidad se está industrializando y sigue hacia adelante, ¿no? Al costado de toda esta información, jóvenes, hay actividades que usted va a realizar, ¿no? Que va a llenar en los cuadritos. Y yo quisiera leerles esto, ¿no? Que dijo un historiador, ya difuntito él, muerto ya, Juan José Vega. Pero qué interesante, miren cómo habla él, ¿no? Miren, y es realidad en nuestro país, y miren cómo podemos superarlo, miren. Se llama rivalidades absurdas. Escúcheme bien, por favor. Lo más grave respecto al contradictorio paisaje del Perú es la tendencia a la rivalidad. Herencia de tribus indias, gitanerías españolas y fratrias, es decir, cofradías africanas. El hecho es que existe una enfermiza tendencia al antagonismo. Chinos, nipones y kanacas agravaron el cuadro. Primero, las regiones tradicionales, aquí también se registra una herencia antigua. Cuando se menciona kanaka se dice más o menos algo parecido entre la mezcla de ambos, ¿no? Chinos, nipones, entre ellos mismos y también el mestizaje. La conquista española agravó estas oposiciones regionales. Él es historiador el que está escribiendo esto. El vocablo serrano, tan respetable en otros países, hasta hay una canción mexicana, ¿no? Pedro Infante le canta a una jovencita, una bella doncella, le dice, ¿qué tengo que hacer, serrana, para ganarme tu cariño? ¿No? Y cada momento va diciendo eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para quererte, serrana? Le dice, ¿no? Con total orgullo y total alegría, le dice, ¿no? Pero acá no, acá el vocablo serrano tiene un sentido peyorativo, ¿no? Habría de convertirse casi en un insulto, aunque el serrano aludido fuese blanco, tanto en la costa como en la selva. Piénsese que los serranos eran antes la mayoría de este país, del Perú, para comprobar desde otro ángulo la insensatez. La ley de regionalización demostraría la gravedad de las fracturas comarcanas internas de nuestro país, año 1988. Nadie quería estar con nadie. Fíjese, se quería hacer un proyecto de regionalizar el país, nadie quería estar con nadie. ¿En qué sentido? Aquí viene. El caso extremo fue el del departamento de Arequipa, rechazado como copartícipe por todos sus vecinos. Nadie quería estar con Arequipa. Ni Moquegua, ni Ica, ni Tacna, ni Andahuaylas. Nadie quería estar junto a Arequipa como región. Bueno, dicen que todo se paga. Bueno, rechazado como partícipe por todos sus vecinos. Pero no menos absurda es la situación de Lima y Callao, que constituyen un solo bloque urbano. Se negaban y se niegan hasta hoy a integrarse como una región única y además especial. Para todo orden de asuntos antagonizaban.
conflicto que volvió a presentarse en 1996 a nivel municipal. Y hasta ahora lo es. Una rivalidad estulta, una rivalidad idiota entre Lima y el Callao, gobiernos regionales. Asimismo, jamás llegó a funcionar bien la llamada región modelo, la Grau, a causa de viejas rencillas entre Piura y Tumbes. Otros problemas estultos, otros problemas idiotas. Rara vez se ha contemplado el problema de las rivalidades entre ciudades, factor nada desdeñable en un país de temperamento tribal como el Perú. Sería bueno un estudio antropológico, sociológico e histórico sobre la rivalidad de ciudades, ¿no? ¿Usted sabe que hay ciudades que pueden rivalizar entre nuestro país? De repente. Con rencillas nada desdeñables en un país con temperamento tribal como el Perú. Con rencillas ancestrales a menudo absurdas, pero vigentes y hasta crecientes. Gran parte del mal llamado regionalismo procede de estas riñas entre mistis y criollos. Mistis se le llamaba pues a los mandones que generalmente eran descendientes de españoles, ¿no? Y criollos, pudientes de cada zona, las que de un modo u otro impregnan las conciencias de las clases medias que, como son esencialmente burocráticas, temen perder su estatus oficial con los desplazamientos y cambios de linderos que vendrían. Esto está en la obra Peruanidad e Identidad de Juan José Vega, historiador, y otros personajes. Es prácticamente como una especie de ensayo sociológico que dice verdades, ¿no? Fíjese, no nos queremos integrar. Somos peruanos y no nos queremos unir. ¿Cómo es posible que se asigne un presupuesto para la policía de tanta cantidad de dinero para que compren implementos de seguridad necesarios para las policías y se agarren el dinero, una parte de ella, y te den cosas sobrevaluadas o cosas que no tienen necesariamente la calidad y la cantidad necesaria como para poder proteger a un policía? Esa es una vergüenza, señor. No podemos las personas estar discriminando a los demás. O sea, yo primero y yo el único. Por Lima no pueden entrar los carros del Callao, ¿eh? Ni los carros del Callao tampoco. Los carros de Lima no van a entrar acá. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Que cada uno es un país? ¿Callao es un país? Lamentablemente, jovencitos, los intereses mezquinos también unen a las personas que piensan así, que no piensan en el otro, que no piensan en que el otro existe y también tiene derechos, que también necesita ser solidario con el otro ser solidario contigo. Hablamos en clases pasadas sobre lo que es la participación vecinal, las formas de hacerlo. Los comités populares, el vaso de leche, el club de madres, los comités autogestionarios, la manera de cómo nosotros podemos ir en marcha a un congreso y decirle: te dejamos esto para que nos atiendas, somos peruanos, te hemos elegido, represéntanos. ¿Por qué los intereses mezquinos de unos cuantos van a ser los intereses del país? ¿Por qué las personas no sabemos ceder ante los demás? ¿Por qué no sabemos perder? ¿Por qué no podemos anteponer nuestra persona al interés nacional? ¿Por qué no podemos anteponer nuestro interés de persona o de grupo al interés nacional, al interés del país? Si hay gestos que gustan, son gestos que están de acuerdo a la ley. Lo vacaron al presidente, pues se tiene que ir. Yo creo, jóvenes, que el hecho de que tengamos un país con tolerancia cultural, con tolerancia religiosa y con pluralidad cultural nos va a hacer reflexionar sobre ello, jóvenes. Jovencitos, aquí concluye la clase de cívica de este momento. Aquí les dejo la tarea dentro de la propia información. Es diversidad cultural. Hay como 3 o 4 pequeños trabajos para hacer acá y acá también análisis sobre la lectura que hemos hecho y preguntas sobre la información. En próximas clases vamos a desarrollar otro tema más que tenga que ver con la identidad cultural del país y la solución de problemas. Jóvenes, muchas gracias. Permiso.